Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos aquí comentando cositas y quiero hablar de este tweet que hice hace mucho tiempo, que fue en su momento muy gracioso, continuó siendo muy gracioso y sigue siendo a día de hoy muy gracioso, porque como me han devuelto a la cuenta de Twitter, la antigua del año 800 antes de Cristo, pues ha vuelto. Y en el tweet consiste básicamente en yo preguntándole a la RAE algo, ¿no? Para referirnos al colectivo de feministas, debemos decir las feministas o los feministas, dado que hay tanto hombres como mujeres. Y entonces la RAE me responde diciendo, si se quiere hacer referencia a un conjunto formado por hombres y mujeres, se dice los feministas. Es decir, que cuando hablamos de las feministas en general, lo que tenemos que hacer es hablar de los feministas. Porque hay tanto hombres como mujeres. Y bueno, esto es lo que opina la RAE. Entonces, esto ha cabreado mucha gente y muchas personas han salido por peteneras diciendo chorradas gordísimas que me han parecido súper graciosas y van saltando de una cosa a otra cosa. Pues se equivocan en una cosa, saltan a otra. Intentan desviar y marear la perdiz hasta que ha quedado algo súper gracioso. Fijaos en toda la trama que han hecho para llorar. Aquí de golpe un pavo me dice, Adrián, 2 puntos. Escucha, yo, como si yo dijera esto, ¿no? Soy ANCAP, no creo en el Estado, libertad. Vale, esto, pues sí. También, Adrián, mirad lo que dice la RAE. Que se supone que hay una contradicción o es que eres un escriba que va anotando mis cosas para hacer mi biografía. ¿Cómo va esto? O sea, la RAE es una empresa privada. Pero bueno, le digo, la RAE es privada. Y han privatizado el idioma, que tiene que ver que lo hayan privatizado con tal, o sea, es quien recoge, o sea, recogen cómo se usa el idioma en los hablantes y qué normas hay, entonces te explican las normas que hay, ¿no? Creo que no has pillado el tweet, si quieres te dejo unos minutos, ¿qué tal? El idioma siempre ha sido privado. El idioma es una herramienta de uso común entre las personas que no ha sido creada por el Estado. El idioma son un código de normas, reglas y palabras que tienen un significado que tenemos en nuestras cabezas. Conocemos el idioma, poseemos el idioma, somos dueños del idioma. En tu cabeza, en tus neuronas, tienes una configuración que a la hora de procesarse en el cerebro surge el idioma. Porque lo has almacenado ahí. Son unas células que tú posees y son tuyas. Entonces es la gente que entiende el idioma, que conoce el idioma, tiene incorporado en su cabeza ese idioma y está ahí. El idioma no está ajeno al ser humano, está en nuestras cabezas y lo usamos porque lo conocemos. Entonces lo tenemos, lo poseemos. Y entonces, pues la gente se ha vuelto loca con esto, ¿no? Entonces, en el momento en que le digo que es privado, pues me dice, el idioma, esa herramienta social que se construyen, bueno, que se construye constantemente a base del colectivismo y participación de todas las culturas involucradas. Este tipo es la ignorancia personificada, que tiene que ver que algo sea común o colectivo con que sea privado o público. Una cosa es que sea individual o colectivo y otra cosa es que sea privado o público. Son cosas diferentes. Algo puede ser colectivo y puede ser privado. Un matrimonio que se casa, que son dos, es un colectivo de 2 personas, se compran un piso y ese piso es colectivo de esos dos. No es individual, no es de un individuo, sino de dos. Una comuna hippie, que no sea del Estado, es una comuna privada. Es privada y colectiva. Una SA es colectiva de todos los accionistas y es privada porque no es del Estado. Algo puede ser colectivo y privado, y no tiene ningún sentido pensar que todo lo colectivo es estatal o es público. Es ridículo. Pues bueno, básicamente le digo, le pongo la definición de privado. Privado significa que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares. Y entonces le digo, el idioma es del Estado. Si no es del Estado, es que es privado. Punto. A no ser que no sea propiedad de nadie. Yo qué sé, Alpha Centauri no es ni del Estado ni de un privado porque nadie se ha apropiado de ello. Entonces aparece Nedante. Si aparece Nedante es que hay fiesta. Porque este tío es de los que peores argumentan y de los que peores escriben de todo Twitter. Vamos a ver qué nos cuenta y el debatillo tan gracioso que le ha quedado. Ahí especifica que no debe ser público, por lo tanto no puede ser privado. Hay que ver lo bien que se expresa siempre y todo lo que aporta, ¿no? Depende de lo que tú entiendas por privado, público, tal. O sea, eso no aporta nada. O sea, si no me aportas la definición de público, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, la gente suele argumentar sin poner la definición y sin concretar a lo que se refiere con sus palabras,
porque normalmente no suelen estar seguros de estar teniendo la razón, o no saben justificar por qué piensan lo que piensan. Simplemente, pues, les suena de oída y... Que no digo que sea el caso, ¿vale? Pero normalmente, pues, les suena de oído y tal, pero no saben desarrollar por qué dicen lo que dicen. Entonces intentan evadir totalmente y todo el rato, justificarse, especificar a qué se refieren con cada palabra y demás. Y se nota mucho cuando es por eso, ¿no? Hay que ver lo mal que se expresa siempre y dice, y lo malo es que son tus excusas y argumentos. Bueno, demuéstralo, no sé. Si me he equivocado en algo, rebáteme, dime algún argumento o algo. No lo necesito, tu opinión solo importa a terraplanistas de la política. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, y entonces él me subraya que no es de propiedad pública o estatal, ¿vale? Y es que si vas a público, pues es del Estado. Es que si nos vamos a la RAE, a la definición de público, perteneciente relativo al Estado o a otra administración. Entonces, es que me estás dando la razón todo el rato, ¿sabes? Pero bueno, sigue. Y el idioma no es propiedad. Y el idioma no es propiedad pública. O sea, no es propiedad del Estado o de una administración estatal. Entonces, pues bueno. Y entonces aquí me pone una definición que consiste en propiedad pública. Todo bien cuya titularidad corresponda al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos o cualquier otro ente público. La propiedad pública engloba una serie de conceptos entre los que se incluye el espacio público, el bien público y el dominio público. Y me subraya dominio público como si fuera algo súper importante para él y aportase mucho a lo que me quiere decir. Y es que el dominio público, pues lo que nos encontramos al salir a la calle, a la sociedad y tal, pues suele ser del Estado. Entonces, ¿qué quieres que...? Es que, madre mía. El dominio público, cuando es del Estado. Te quejas de la mala expresión y mira lo que escribes. Y entonces ahora me subrayo otra cosa. Ahora es otra parte importante, ¿no? De la definición. Ya no es importante lo de dominio público, ahora es cualquier otro ente público. Claro, cualquier otro ente del Estado. Pues eso, lo que digo, sí que me estás dando la razón, dice que no. ¿Vale? Porque su argumento es que no. Vale. Público en ese contexto significa estatal. Me dice que no. Vamos a ver, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, o sea, todo esto es estatal. O cualquier otro ente público. En ese contexto está enumerando entes públicos, entes estatales. O sea, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos. Pues como claro, tiene que ser una definición amplia para absolutamente todos los países. No todos los países se rigen por Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento. En Estados Unidos pues están el Estado federal, o sea, el Estado central, los estados, que serían pues las comunidades autónomas de allí, entre comillas, que también serían públicas, también serían estatales. Claro, entonces pone esta definición así, pues porque no va a enumerar absolutamente todas estas cosas. Pero en ese contexto se entiende que cualquier ente público se refiere precisamente a cosas del Estado porque están enumerando las cosas del Estado. En la primera parte enumera entes públicos y luego menciona o cualquier otro más que no esté en la lista. Ya está. No sabe leer este tío. Tú mismo lo dices. O cualquier otro que no esté en la lista. Cosas estatales. Por lo tanto, puede ser otro que no esté en la lista y que no sea Estado, como tú afirmas. Flipáis conmigo, ¿no? Cualquier otro que no esté en la lista que sea estatal. O sea, está enumerando las cosas estatales, cosas del Estado. Y entonces me vuelvo a subrayar. No sé por qué. Si está explicadísimo. Exacto, que sea estatal. Y entonces el tío hace un salto con tirabuzón, ya se desvió totalmente del tema del que estamos hablando, si la lengua, tal, cual, y empieza a hablar de una figura jurídico-administrativa que se llama lo público no estatal. ¿Vale? Entonces, sujeto con personalidad jurídica creado mediante ley que ejerce determinadas atribuciones de carácter administrativo público, en virtud de lo cual se encuentra regulado por el derecho público sin pertenecer a la estructura del Estado. Y a la vez se rige por el derecho privado, conformando un régimen jurídico, puntos suspensivos. O sea, me pone la definición sin haber entrado en la definición. O sea, sin habérsela leído del todo, porque hay unos puntos suspensivos ahí que no sabe muy bien cómo sigue eso. Entonces le digo, eso es magufada que se usa en algunos países hispanos que no tiene sentido alguno.
sea, es de uso en algunos sitios que le llaman a ciertas cosas de esa manera. No es una terminología que se use en análisis de la propiedad, sino que son pues, países que han hecho eso, que han llamado cosas así. Y entonces me dice, ¿el diccionario panhispánico del español jurídico es una magufada? Lo que te acabo de decir es lo que pone en el diccionario. O sea, claro, si tú entras... Claro, yo aquí he asumido que él ha leído la definición. Luego entraremos en ello, ¿no? Pero en la definición ya te dice eso, ¿no? Entonces, joder, lo que te acabo de decir es lo que pone el diccionario. Y me vuelvo a decir esto. El diccionario panhispánico. Y digo, ¿no has leído lo que pone el diccionario? ¿Quieres, por favor, si me pasas una definición, leértela? No quedarte en los puntos suspensivos. Entonces, el diccionario panhispánico es una magufada. Y ahora, pues sí que ha entrado, ¿no? Pero no se lo ha leído. Y entonces digo, nunca he dicho que el diccionario panhispánico fuera una magufada. Lo que te estoy diciendo es que el diccionario panhispánico te dice que lo que estás diciendo es una magufada. Y aquí me dice, mira, has dicho aquí que es una magufada. Porque te digo eso es una magufada, que eso son algunos países hispanos que no tiene sentido alguno. Entonces, tienes problemas terribles, terriblemente serios con la lectura. Otra vez. Acusas a un diccionario de decir magufadas cuando no te da la razón. Pero no. Pero no de ser magufo al mismo diccionario. Esa es tu excusa actual, ¿verdad? Leo perfectamente. Nunca he acusado al diccionario de decir magufadas. Dices que lo que pone el diccionario es una magufada. Digo que el diccionario dice que es una magufada. No que lo que el diccionario dice es una magufada. ¿En serio no veis la diferencia? Puede ser que vosotros entendéis la diferencia. O sea, supongo que esto se entiende perfectamente, ¿no? O sea, está clara la diferencia entre una frase y otra. Pues los progres parece ser que no lo entienden. No lo llevan a. Entonces me dice, ¿dónde pone que es una magufada? Y digo, lételo. Bueno, básicamente, es que esto está muy pequeñico, muy largo, ¿no? Sujeto con personalidad jurídica, Eso ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, entonces aquí empiezan a desarrollar otras cosas. Ahora bien, dentro de esta categoría genérica de administración descentralizada, se ubican diferentes formas de organización, las cuales pueden asumir distintas tal. A ver, dentro de esto, a ver, ¿dónde lo ponía? Es que claro. Esta última noción, acuñada por la doctrina latinoamericana, presenta algunas características distintivas. En primer lugar, presenta. O sea, son cosas de Latinoamérica. O sea, son cosas de sitios, de países concretos que usan esta terminología concreta para referirse a ciertas cosas. Vale. Más adelante nos encontramos. Ahora bien, la doctrina costarricense ha reseñado que el término ente público no estatal resulta equívoco por tautológico. Ello es debido a que, como ente con personalidad jurídica, constituye una persona jurídica distinta del Estado, entendiendo el sentido. Básicamente, te dicen que esto, pues, esta terminología un poco patatesca. Básicamente, es una forma de llamar a las empresas privadas que ofrecen un servicio que el Estado ha delegado en ellas. Por ejemplo, cuando se privatizaron los servicios de limpieza de las calles, se sigue pagando mediante dinero estatal y son las empresas privadas las que en una subasta y demás, no sé muy bien cómo funciona el tema, pues consiguen la subcontrata. Y entonces a estas empresas privadas que hacen servicios delegados de lo público se le llama ente público no estatal, pero es una empresa privada, o sea, son empresas privadas, no son públicas, son privadas. Y es lo que te viene a explicar todo este texto, ¿vale? Ay, aquí les explico, ¿no? La doctrina costarricense dice que no tiene mucho sentido esto. Entonces, ¿pero por qué paras ahí si no sigues leyendo? Bueno, pero no aporta nada que no. Es una manera absurda de denominar las concesiones públicas a empresas privadas. No deja de ser una función del Estado que se subcontrata. Es una empresa privada que gestiona algo estatal. No hay contradicción alguna con lo que digo. Por lo tanto, contradices lo que. Uy. Por lo tanto, contradices lo que. Por lo tanto, contradices lo que dice el diccionario y reafirmas que es algo estatal
aunque se especifique no estatal en su mismo nombre, pero sí he dicho que es una empresa privada. Y entonces me subrayo, no deja de ser una función del Estado que se subcontrata a una empresa privada. Este tío no lee bien, tiene problemas serios de lectura. Pero que la empresa es privada. Podemos luego debatir si una empresa privada que se gestiona solo de dinero público es privado o no. Pero no creo que esté preparado para esto. Esto es un tema ya más serio, tal. Lee más despacio lo que afirmas. No deja de ser una función del Estado que se subcontrata a una empresa privada. Es una empresa privada. Luego lo digo, es una empresa privada que gestiona algo estatal. No es público, es privado. Y entonces pues ya entra en bucle, ya no... Le digo, demuéstralo. Ya no quiere demostrar nada, no quiere especificar, se ha quedado atascado en esto. Y es lo que os explica al principio, seguramente, ¿no? Como no sabe por qué tiene esa opinión, simplemente le suena bien su opinión, y es lo que ha tenido toda la vida, no sabe justificarla y ya pues entra en bucle. O va cambiando de una cosa a otra y demás. Y es cuando veáis que una persona... Esto es una forma muy guay de ver cuando una persona tiene una opinión formada y opina algo porque ha investigado sobre ese algo y ha llegado a la conclusión de ese algo, o simplemente pues es lo que le suena más coherente, lo que le han dicho de pequeño, lo que está acostumbrado a oír y demás. Pues bueno, este mini debate me ha hecho mucha gracia y aquí os lo dejo. Y encima pues se pueden aprender muchas cosas con esta gente así. Un saludo y nos vemos. Suscribíos también. Es muy importante eso. Que si no, la gente no aprende.